Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanales. En esta ocasión la cápsula ya la número 114 cápsulas, pues con el único objetivo de incrementar la cultura jurídica de la sociedad desde este espacio. Y bueno, recordándoles que tenemos nuestro grupo en Facebook, que es Cultura Jurídica Televisión, nuestro canal en YouTube, al cual les pido por favor se suscriban, no tiene ningún costo, es canal Cultura Jurídica Televisión en Facebook, en YouTube, lo pueden encontrar en Facebook también. Y en Telegram también hay un grupo que se llama Cultura Jurídica Televisión. Ahí normalmente a inicios de semana pues publicamos el resultado de estas grabaciones, de las cápsulas y de videos que consideramos importantes y necesarios para incrementar la cultura jurídica, política y social pues de la sociedad en general. Y bueno, el tema que tenemos preparado el día de hoy es el tema de los resultados de la consulta popular. No de una manera dicotómica como desafortunadamente se ha hecho en algunos medios, de que si es un éxito o es un fracaso, sino simplemente ver la realidad, el contexto de este medio de participación ciudadana en el cual tuvimos oportunidad de participar, de mucha gente participó, y bueno, es un éxito, un fracaso, pues yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, para mí es un éxito, no para el gobierno en turno, no para el INE. El éxito es para todos aquellos ciudadanos que salieron a votar en la jornada de revocación de mandato, independientemente de si hayan realizado el voto ya sea a favor de la revocación o a favor de que siguiera el presidente en sus funciones. El caso es que participaran, ¿no? Que participaran activamente en este ejercicio de democracia directa, de democracia participativa, eh, y no abstenerse como desafortunadamente y de manera yo le llamaría indebida, antidemocrática. Muchas organizaciones, medios de comunicación se prestaron para inhibir la participación, diciendo que el abstenerse abonaba a la democracia, y eso es un dislate, eh, es un sinsentido. ¿Por qué? Bueno, yo he investigado temas electorales prácticamente desde que egresé de la universidad. Mi tesis de licenciatura trató sobre el tema del observador electoral, la figura de la observación. Mi tesis de maestría también fue en relación a las figuras penales electorales. Y yo que he estado observando elecciones en 12 ocasiones, desde 1998, fue la primera vez que participé en una elección local aquí en Puebla. El abstencionismo nunca abonó a la democracia. De hecho, la abstención, o sea, el abstenerse a votar o a participar en un medio de participación ciudadana como es la revocación del mandato, no abona al fortalecimiento de estas figuras, ni mucho menos a la democracia. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué si el ciudadano tiene derecho a decidir si va o no? Pero aquí recordemos que tanto el derecho de voto, de ser votado, y de voto activo en las elecciones, y de votar en los medios de participación ciudadana directos, no solamente es derecho. Si fuera solamente derecho, ahí sí podríamos decir que abstenerse a lo mejor pues sería no ejercerlo. Pero en este caso, si ustedes leen la literalidad del artículo 35 constitucional, el votar y el participar en estos ejercicios es derecho y obligación.
Entonces ahí es donde deriva que si la Constitución dice que yo estoy obligado a ejercer mi voto o participar en los ejercicios de consulta popular o revocación de mandato, como se llame, es porque tengo esa obligación de participar. Y si no lo hago, pues ya estoy incumpliendo con una obligación de carácter ciudadano. Incluso por ahí oí pues la verdad también se me pareció un dislate, de que la abstención activa ganó en este proceso de revocación de mandato. Y bueno, la verdad me puse a investigar, ese término no existe, la abstención activa no existe, nunca va a ser activa, es un acto omisivo y a lo mejor está justificado para las personas que por alguna cuestión, ya sea que no se encontraban cerca de su casilla o se encontraban en otro estado o estaban imposibilitados físicamente por alguna enfermedad a ir a la casilla, en esos casos pues sí sería justificable el que no se hubiera ejercido el voto en la revocación de mandato, pero una mayor parte de la gente lo hizo solamente porque se dejó llevar, porque en los medios y ciertos sectores dijeron que no debían de participar. Y no, realmente tanto le hace daño a este tipo de ejercicios como a los ejercicios de votación. Cuando yo me abstengo estoy diciendo no me interesa, pero le estoy dejando la decisión a los demás. Eso es lo que está pasando. Y no abona la democracia ni se considera un ejercicio activo, como desafortunadamente lo estuvieron diciendo. Y, y bueno, es preocupante que en todos los procesos de elección, ya sea de votación a nivel estatal o a nivel federal, cuando la gente no va, pues obviamente es un fracaso para el ciudadano, ¿no? Es un fracaso para el ciudadano al no participar activamente en este tipo de procesos. Lo decía yo, independientemente del sentido en que lo hayan hecho. El caso era responder a ese llamado y el simple hecho de que se hayan obtenido 15, 16 millones de votos en como participación, a mí me parece un éxito para los que lo hicieron. Es un buen número de votos. No es la primera vez que se vaya a hacer este ejercicio de revocación de mandato. Esto llegó para quedarse, no solamente en esta administración, sino en las administraciones siguientes. Va a ser el mismo ejercicio, independientemente de quién esté en el cargo. Y bueno, México tardó mucho en reconocer armonizar su legislación a los tratados, a las convenciones internacionales, porque sin duda este derecho es un derecho humano de carácter político electoral. Y bueno, a pesar de que no se instalaron el mismo número de casillas, algunas personas tuvieron que desplazarse mayor distancia y de que desde algunos órganos se estuviera promoviendo la abstención. A pesar de ello, creo que el número de participantes en este ejercicio fue muy importante y como en las elecciones, poco a poco se irá incrementando esta participación conforme se vaya consolidando este ejercicio democrático, que ya lo hemos comentado en otras cápsulas, tiene un antecedente histórico muy importante, tiene un aspecto dogmático también que lo avala, que lo hace una figura importantísima, un contrapeso de poder hacia el ciudadano para que tome participación directa en las decisiones. Y ya se ha anunciado, después de ese ejercicio, se ha anunciado que habrá una reforma, una gran reforma electoral. Yo que he observado elecciones, me parece que es la primera reforma electoral que se va a hacer sin haber un conflicto postelectoral previo, como sucedió en el 88 o en el 97, 93, en el 2012, etcétera, donde, por ejemplo, en el 2007 también hubo una
reforma electoral, pero siempre eran precedidas por un gran conflicto electoral donde se ponía en duda el resultado de las votaciones, o se violaban los principios rectores del voto, como sucedió en 2006 y en 2012. En esta ocasión no hay ese conflicto y sin en cambio ya se prevé que se presente una reforma electoral de gran calado, de gran magnitud. Y finalmente lo que siempre se aconsejó por parte de la academia o de los académicos expertos en esta área, de que se debe de hacer este tipo de ejercicios, ya sea de consulta popular o de revocación de mandato, el mismo día en la que la gente acude a las urnas a votar, ya sea que sean elecciones estatales o federales, o locales o federales. Bueno, en este caso tendrían que empatarse a las elecciones federales, cosa que el INE no hizo, y que bueno, con esta reforma se prevé que haya varios cambios. Entre ellos es que ya finalmente se junten en una misma elección estos tipos de ejercicios, porque pues también el elector, y eso no se menciona, el elector no va a estar saliendo a votar cada 3 o cada 2 años. Esto también es desgastante, además de que económicamente no es lo ideal. Si se hubiera hecho el ejercicio de consulta popular o de revocación de mandato el mismo día de la elección intermedia federal, se hubiera ahorrado muchísimo dinero y seguramente la participación hubiera sido mucho más alta que la que se tuvo. Entonces, todavía no conozco el contenido como tal de la iniciativa de reforma, lo veremos quizá un poco más adelante, pero por lo que he escuchado en las fracciones parlamentarias, eh, se va a hacer eso, ya finalmente se va a empatar la elección para no dejarlo en un proceso por separado. Va a haber mayor transparencia en las convocatorias para la selección de los consejeros, los miembros del Consejo General, que me parece a mí muy bueno eso, porque desde que están los aspirantes, pues desde ahí debe haber los filtros de quienes llegan a estas instituciones. Yo tuve oportunidad de participar para consejero del miembro del Consejo General hace algunos años, me parece que en el 2012, y bueno, por demás opaco el proceso, no muy claro, irregular, como de costumbre. Entonces, ese aspecto de quizá no elegirlos vía voto, pero que haya más claridad en el proceso de selección de los consejeros, y no solamente de los órganos eh, centrales del INE, como sería el Consejo General, sino también a nivel delegacional, por ejemplo, en los consejos locales, en las juntas locales y distritales del INE, también debe de permear, porque desafortunadamente pues también ahí están enquistados muchos personajes, yo conozco muchos de ellos, en donde pues familiares, amigos, conocidos entran a estos órganos sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de filtro, y bueno, pues lo que ocasiona es que muchos de estos procesos estén viciados. Entonces, no solamente se debe de tocar cómo se seleccionan los miembros del Consejo General a nivel central en la Ciudad de México, sino juntas locales, juntas distritales, consejos locales. También debe de haber cambios significativos en la selección tanto de su personal de carrera como en los que ocupan los cargos de consejeros, va a ser muy sano. Y también va a haber algunas cuestiones de carácter presupuestal, de administración interna del INE, eso de que también se diga que va a desaparecer el INE, eso no es cierto, eso, lean la Constitución, antes de hablar hay que leer, y la Constitución claramente lo considera un órgano autónomo del Estado mexicano, dotado de plena personalidad jurídica, autonomía, autonomía en tanto de decisiones como presupuestaria. Entonces, por ese simple hecho no va a desaparecer, se va a tener que transformar. Pues prueba de ello es el conflicto postelectoral en donde se le cambia el nombre de IFE a INE, queriendo tapar pues los
las pifias que tuvo ese órgano anteriormente. Entonces, debe de haber una renovación, un cambio de raíz en este órgano. Obviamente no va a desaparecer, se va a transformar, va a cambiar, y que personas que realmente conozcan de este tema, académicos, gente que ha estado en este tema desde hace muchos años, pues tenga la oportunidad de integrar a este nuevo INE, a este INE que va a surgir después de esta reforma post revocación de mandato, y sin duda esto va a ser muy beneficioso, sobre todo por pues el afán protagónico de algunos miembros, en donde pues primero están considerando o se consideran miembros del INE y luego se consideran miembros de un partido, etcétera. Entonces, o hablan en contra de la misma institución. Entonces eso no puede ser posible, ¿no? Debe de haber una imparcialidad, debe de haber pues un respeto a esos principios que rigen la labor de quienes integran este tipo de órganos, en afán de fortalecerlos y no de debilitarlos, ¿no? Entonces, este es el primer tema. Obviamente en algunas otras cápsulas iremos comentando las pormenores de esta reforma electoral, pero sin duda este tipo de ejercicios llegaron para quedarse. Es un éxito para la ciudadanía participativa, no para los que se abstienen. Es una obligación, no solamente es un derecho. Y bueno, todo parte de la Constitución. Basta leer el texto constitucional para darse cuenta de ese catálogo de derechos que tenemos, ¿no? Y el último tema que voy a comentar el día de hoy es el tema de que el día de mañana, aparentemente, se va a votar si pasa o no la reforma energética constitucional propuesta por el presidente de la República, y que se va a discutir, bueno, de hecho ya se discutió un poco más de un mes en el Parlamento abierto, en los foros que hubieron sobre la reforma energética. Mañana va a ser la votación. Se necesita, para aprobar esta reforma, que bueno, lo que se quiere es hacer una especie como de contrarreforma de lo que desafortunadamente se aprobó fast track y con cantidades importantes de dinero, la reforma del 2003 energética, que abrió la posibilidad de que los entes privados pudieran manejar temas de energía. Lo que se quiere es acotar esta situación de que México tenga la rectoría como tal y como lo dice la Constitución, la rectoría en temas de energía eléctrica, el litio, por ejemplo, como mineral importante en temas de energía en el futuro, bueno, ya en el futuro inmediato, y sobre todo los beneficios que va a tener el usuario final. Finalmente el ciudadano es el que se va a ver beneficiado al fortalecer a la CFE como proveedora de energía, porque si no va a pasar lo que está pasando en Europa, cientos de dólares, perdón, de euros, las tarifas de energía. ¿Por qué? Porque están en manos de particulares, ¿no? Pueden especular con el precio. De hecho, esto no quiere decir que se le vaya a impedir se le vaya a impedir a la iniciativa privada participar en temas de energía. Incluso se prevé que ellas puedan participar con un 47% del mercado, sino simplemente el 53% va a ser, lo va a tener ese mercado la CFE, el 57% de participación, se va a consolidar como una empresa productiva del Estado, y que además en esta reforma energética también lo que se quiere es tener pleno control de los recursos estratégicos por parte de las empresas de clase mundial, que hace algunos años se anunciaban como clase mundial, como es CFE y Pemex, y que bueno, llegaron los gobiernos de corte neoliberal y lo que quisieron es desmantelar estas empresas. ¿Para qué? Pues para darles el sector y darles el mercado a las empresas privadas, ¿no? Esperemos que esto no suceda, sino que se consolide eso que dice el artículo, ayer lo hicimos en la cápsula anterior, lo que dice el artículo 25, 26, 27 constitucionales,
los sectores estratégicos, de que México pueda decidir por sí mismo qué hacer con esos minerales como el litio, etcétera. Sin duda es una reforma que debe de aprobarse, aunque se tiene dificultad porque es una mayoría calificada, o sea, 3/4 de los diputados deben de votar a favor. No es como en otra aprobación de leyes, que es la mitad más uno. Entonces sí se tiene un poco de duda que si se vaya a aprobar la reforma energética, pero ya el propio presidente anunció que en dado caso de que no se aprobare, en sus términos, él va a hacer una reforma a la ley minera para que el litio sea manejado por México. Y bueno, pues este es un tema que váyanse a otros países, pues algunos países por lo que quieren ambicionar es, pues me voy a ese estado que tiene litio y lo voy a saquear, ¿no? Y los beneficios serían para las empresas extranjeras, no para quienes tienen el litio en el subsuelo, ¿no? Como siempre ha pasado, ¿no? Ahorita no recuerdo una experiencia exitosa en donde hayan ido a extraer un mineral y haya dejado riqueza en ese país. Es lo contrario, ¿no? Destrucción, contaminación, y las ganancias se van a otros países, mientras que el país que tiene el recurso, pues sigue en su pobreza y sigue pues sin explotar sus recursos propios, lo cual pues ya estamos cansados en México, ¿no? Estamos cansados de que se nos diga qué debemos de hacer con nuestros propios recursos naturales, eh, con la energía producida eh, de manera hidroeléctrica, nuclear, como es la energía eléctrica, y el tema del mineral como el litio, ¿no? Entonces, eso veremos la discusión el día de mañana. De hecho, quizá hagamos una cápsula especial en relación a la discusión que se haga en el Pleno y la votación, y lo que vendrá después si es que no se llega a aprobar o si se aprueba la reforma energética, ¿no? Que bueno, lo que quiere es echar atrás esa reforma fracasada del 2013, la mal llamada reforma energética. De hecho, todas las reformas que se hicieron en ese entonces, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma penal también, un fracaso, ¿no? Un fracaso, y bueno, tiene que haber la manera de revertir esto y de encauzar el camino hacia, pues a lo que nos beneficia a todos, ¿no? Porque esa es básicamente la idea de cualquier reforma de ley. No que me perjudique, sino que me beneficie, ¿no? Y cuántas veces el gobierno, aparte de legislar o de tomar decisiones, no solamente no nos beneficiaban, sino que nos perjudicaban, imagínense. Pero bueno, eso no solamente sucedió en México, sino en muchos países latinoamericanos y de otras latitudes, ¿no? Entonces, estos eran los dos temas que quería yo comentar en nuestra cápsula 114 el día de hoy. Y se quedaron algunas preguntas en el tintero. De hecho, aquí las tengo. Nos hicieron seguidores de estas cápsulas. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que se había quedado en el aire. Dice, las sanciones económicas que pone Estados Unidos de manera unilateral, ¿están aprobadas por la ONU? Y la respuesta es no. Son sanciones que de mutuo propio hace Estados Unidos, ilegales, inconvencionales, violando tratados internacionales, pasándose por encima a la ONU, no tiene nada de legalidad, como el bloqueo en Cuba, ¿no? Como las sanciones económicas a Cuba y a otros países, eh, violando todas las normas internacionales, y la ONU, pues, ¿a dónde está, no? Entonces, ya queda respondida su pregunta. Aquí tenemos otra de la abstención activa, que ya hablamos, no existe, es un dislate, no puede haber abstención activa, la abstención no abona a la democracia, y además recordemos que es el votar, tanto en una elección popular como en una revocación, es obligación, no nada más es derecho, es obligación. Entonces eso de la abstención no abona a la democracia, y entre más abstención haya, pues más se deja la decisión a pocos, eso también hay que decirlo. Y bueno, en los resultados nominales, el 94% me parece, un 94 punto y tantos votó a favor de que siguiera el presidente, lo cual es importante destacarlo, y solamente un 5 punto y tantos por ciento que no.
Entonces, si nos vamos al resultado, pues ya verán los efectos de eso, ¿no? Y aquí dice, ay, no le entiendo aquí, lo que anotamos, ¿para qué sirve? Ah, ¿qué pasa si no se aprueba la reforma energética? Perdón, aquí. Ah, bueno, les decía yo que pues la reforma constitucional no se haría, no se modificaría la constitución, no pasaría a los congresos estatales, pero lo que se ha anunciado es que se va a reformar la ley minera y a lo mejor otras leyes para que México siga manejando sus recursos estratégicos, ¿no? Esas eran las tres preguntas que teníamos en el tintero y que no habíamos mencionado. Aquí saludamos a Javier, al doctor Javier. ¿La ONU sirve de algo? Pues no, porque recordemos, doctor Javier, que no solamente es el conflicto en Ucrania y Rusia ahorita, que bueno, poco a poco nos van empujando a algo más terrible, a una guerra quizá mundial, nuclear, lo estamos viendo conforme avanza este tema, eh, pero desafortunadamente no es el único conflicto. Hay, por lo que leía en la semana, hay 19 conflictos y guerras en el mundo actualmente, y solamente se presta atención a una. ¿Y dónde está la ONU en esos otros 18 conflictos internacionales? Incluso en Palestina y en Cisjordania, los palestinos y los israelí, el conflicto con Israel, hubo algunos muertos el día de ayer, precisamente por ese conflicto, eterno conflicto en Medio Oriente. Entonces la ONU se está viendo rebasada. Quizá lo que surge es pues un nuevo órgano. Estados Unidos lo que quiere es hacer un mundo unipolar, que todo gire en torno a él, y no, eso no puede ser posible. El mundo tiene que ser multipolar, y y yo creo que es la raíz del conflicto, ¿no? Pero no, la ONU desafortunadamente no hace nada. Y aquí nos dice Belén Rojas, dice, la ONU como organismo protector de derechos humanos en realidad lo respeta. No, no, esto lo estamos viendo en, en muchas de las decisiones de la ONU, que deben de ser de manera colegiada en el Consejo de Seguridad. De hecho, Rusia fue expulsada de la Comisión de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo cual ya es violatorio de los derechos humanos, ¿no? De hecho, el simple hecho de que se censure la señal de una cadena de televisión, ya sea rusa o de cualquier nacionalidad, unilateralmente, pues ya es se trastoca un derecho humano a la libertad de expresión, a la libre expresión, al derecho a la información. Entonces, aquí habría que sopesar quiénes son los que violan los derechos humanos y ya se podrá dar cuenta que quiénes son los primeros que lo hacen, ¿no? No estamos ciegos, la ciudadanía está más despierta, está más consciente, está mejor informada y se da cuenta de la realidad, ¿no? No la podemos tapar con un dedo, ¿no? Pues bueno, estos eran los temas que quería comentar el día de hoy en esta cápsula, y pues agradeciendo a todos los que nos están viendo en estas cápsulas semanales. Saludos a Liceo Misael, que nos está viendo seguramente desde allá, desde el Seco, y a Liceo Caritino, que seguramente estará disfrutando de unas vacaciones allá en el puerto de Veracruz, que también nos ha estado viendo en nuestras cápsulas. Y bueno, a todos los que también en las grabaciones de nuestros distintos canales nos estén viendo. Pues que estén muy bien, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Aquí dice, considera que el estado de bienestar funciona bien en la realidad que vivimos. Pues eso debiera de ser el ideal, ¿no? El estado de bienestar para mí es el mejor estado, el estado ideal del que hablaron los griegos, el estado de bienestar. Ya hablaban del estado de bienestar. El estado, ¿para qué está? Pues para proteger a la sociedad, no para desatenderse y dejar que alguien carcoma o menoscabe los derechos de los demás, como sucede en otros modelos económicos. De hecho, el estado de bienestar a mediados de los 60 y inicios de los 70 fue el mejor que se vivió aquí en México con el boom petrolero. Le llamaron incluso el milagro mexicano. Se supone que queremos ir hacia allá. No sabemos si lo podamos hacer, ¿verdad? Pero bueno, sería lo ideal, ¿no? Dice, si es que se aplica bien, y si no,
bueno, si no, pues quiere decir que el neoliberalismo está más vivo que nunca, ¿no? Que bueno, el neoliberalismo lo único que abona es a la desigualdad social, a la desigualdad cada vez mayor de las sociedades, ¿no? El saqueo de recursos, etcétera, ¿no? Pero bueno, son temas económicos que en su momento quizá tendremos oportunidad de comentar, ¿no? Anaí Paredes, gracias, qué bueno que nos está viendo. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Mañana estaremos muy pendientes del resultado de la reforma energética. Voy a comentar un poco de los efectos jurídicos, si se aprueba o no. Entonces estén pendientes y bueno, pues invitarles a que compartan estas microcápsulas y que bueno, se suscriban a nuestros canales. Recuerden, Cultura Jurídica y Televisión en Facebook, Cultura Jurídica y Televisión en YouTube y en Telegram también nuestro canal Cultura Jurídica. Muchas gracias, hasta la próxima.